Muchas gracias por invitarme esta tarde con ustedes para hablar de Orar la Vida con el Arte. Y quisiera empezar, bueno, una cosa que más me gusta es llevar a las personas a la contemplación de obras de arte para así encontrar, ¿no?, a contemplar el misterio de Dios, ¿no?, que nos puede encontrar a través de la belleza, ¿no?, creada por manos humanas. Y entonces aquí hay gente que han hecho ejercicios conmigo. Cuando me piden dar tandas de ejercicios espirituales de San Ignacio, siempre lo hago a partir de obras de arte. Una por la mañana, una por la tarde, y ahí entramos, ¿no?, también directamente muy a un nivel del sentir y gustar, como dice San Ignacio. No se trata de saber muchas cosas, ¿no?, sino de sentir y gustar internamente las cosas. Y el arte visual, también la música, es una gran ayuda para llevarnos, ¿no?, un poco bajando de los pensamientos de la cabeza, ¿no?, para estar en este nivel más afectivo, donde nos toca, ¿no?, el misterio de Dios. Pues, ¿de dónde viene? Y yo quiero aquí hablar de, al principio, ¿no?, un poco el método, y lo tomo prestado de un libro de espiritualidad ignaciana del siglo XVII, ¿no?, de hace 400 años, un libro que se llama El Camino de la Vida Eterna, y era escrito para laicos sobre todo, ¿no?, una espiritualidad ignaciana para laicos vinculado con la Compañía de Jesús. Cómo rezar, cómo contemplar, cómo meditar, una ayuda en la oración. Y hay unos grabados como este que acompaña un capítulo, no al principio del libro, sino más bien en medio, sobre quiere saber cómo meditar, cómo contemplar. Y entonces una imagen que ayuda a hacer desarrollar lo que dice en el capítulo. Y él dice ahí, contemplar es pintar en el corazón. Se trata de pintar, de ser un poco pintor, artista nosotros mismos, ¿no? Pintar en el corazón. Entonces aquí vemos a un señor, ¿no?, un caballero de espaldas, y no vemos su rostro, es para identificarnos con él, de tomar su lugar. Y él tiene aquí su corazón, ¿no? Y está como pintando, tiene un pincel en la mano. ¿Y qué está pintando? Está contemplando una escena, como dice San Ignacio, del nacimiento. Vemos al niño y hay unas letras que ayudan a hacer estos puntos, este recorrido. El pintor, el que medita, contempla un misterio de la vida de Cristo. Por ejemplo, el Belén. Vemos al niño Jesús en el pesebre, su madre, ahí también bajo la luz, hay su padre por ahí, unos pastores, ¿no? Incluso la virtud es un poco la personificación de la virtud que está presente ahí. Son actitudes distintas alrededor de este misterio. Pero ¿qué se pinta en el corazón contemplando esta escena? ¿En una obra de arte o en la imaginación? Pues no se pinta tal cual lo que se ve, sino respuestas, ¿no?, las resonancias a unas preguntas muy concretas. ¿De quién se trata? ¿Cuándo ocurre? ¿Qué pasa? ¿Para qué? Para la salvación del género humano. Y en el fondo del corazón, las últimas preguntas, que son donde decanta el vino, ¿no?, en el fondo, ¿a qué virtud te lleva? ¿A qué virtud práctica? Porque hemos visto una virtud ahí. La virtud puede ser la gratitud, o la paciencia, o la alabanza, o la humildad, o la vulnerabilidad. Cualquier virtud que en ese momento te toca más. Por eso podemos siempre volver al mismo misterio. Estamos en condiciones distintas, en situaciones de vida distintas, pero tal vez hay algo concreto, ¿no?, que me invita a cambiar en mi vida, a pintar en el corazón. Y al lado hay un señor con un reloj de arena, es el tiempo. ¿Qué momento adecuado tengo en la vida para aplicar esta virtud, ¿no? Entonces vemos que la contemplación lleva a la acción, algo muy concreto. Y solamente una pequeña virtud, ¿no?,
que finalmente todas las respuestas, hay unos rayos ahí, tienen que ver con esta virtud. Aquí vemos también unos rayos que van hacia el cielo, porque sí, es un niño frágil, un bebé, pero es Yahvé, es Adonai, es el Señor, Dios Todopoderoso. Entonces, ¿cómo es posible que este Dios no se hace niño, se hace frágil? Y entonces estas conexiones de luz que tenemos con el cielo, entre el cielo y la tierra, son las tres virtudes teologales, ¿no? La fe, la esperanza y la caridad. Vemos también que medita, este pintor, está pisando la K, que es la personificación del vicio del pecado. Entonces hay que haber atravesado lo que dice San Ignacio esta primera semana, ¿no? Hay que conocer sus límites, sus pecados, para poder contemplar en paz. Porque el corazón la sostiene la personificación de la paz, ¿no? Solamente podemos contemplar, meditar una vez que estemos en paz, ¿no? Pero bueno, alguna gente le ayuda mucho contemplar en imaginación o en representación. Para otros, y aquí hay una predicación, ayuda más una predicación, escuchar al Señor diciendo una parábola, contando historias, ¿no? Pero lleva a lo mismo, ¿no? A pintar en el corazón a esta contemplación. Eso es un poco el marco, porque al final lo que intento hacer en el siglo XXI es contemplar el arte, pero siempre viéndolo como un umbral, una ventana, por lo cual el misterio de Dios me está llamando, ¿no? George Steiner, que ha fallecido hace unos años, dijo que cada obra de arte tiene que ser una anunciación, ¿no? Como la visita de un mensajero que te pide tu sí, tu afirmación a la vida. Cuando estaba de vacaciones en Portugal, en el museo en Viseu, vi esta estatua, esta imagen de Santa Gertrudis. Y es un poco lo que acabamos de ver, porque ella abre su corazón y dentro del corazón vemos una representación del Belén, porque hay el niño en el pesebre, hay la madre, el padre, José, hay un buey, hay una paloma, ¿no? El Espíritu Santo está ahí arriba, y ella misma, con esta flecha, ella misma está presente, como San Ignacio invita en los ejercicios, como pues que estés presente, que entres en este misterio contemplado. Pues entremos, ¿no?, en estas obras que voy a mostrar a continuación. Para así sentir y gustar internamente, para que, sí, nuestra vida lleva, ¿no?, a una virtud bien concreta. Hay dos temas que más trabajo o me trabajan a mí. Una es la vulnerabilidad. Tal vez por haber trabajado con los esquimales en Alaska, ahí llegué a mis límites, ¿no? Mucha gente, cuando estaba en una familia con un difunto, ¿qué se dice, no? Se abraza, un pésame y ya está. Entonces ahí, llegando a mis límites, ellos un gran sufrimiento, había un contacto, un encuentro humano muy, muy auténtico, muy fuerte. Entonces, el valor positivo de la vulnerabilidad. Tal vez no haya encuentro real, auténtico, duradero entre las personas si no somos vulnerables. Y vulnerabilidad es otra cosa que la fragilidad o la debilidad. Yo veo como la vulnerabilidad, como define la RAE, la capacidad de ser vulnerado, herido, es una capacidad, una fortaleza, una fragilidad que se convierte en un tipo de fortaleza. Y eso veo que está muy presente en Cristo. Entonces, un tema que me trabaja es la vulnerabilidad, el otro tema, el abrazo. Y entonces, simplemente quisiera mostrar y revisitar con vosotros algunas obras de arte contemporáneas o más históricas, pero Gadamer, el filósofo alemán, dice que todo es contemporáneo, porque nosotros, cuando queremos entrar en ello, cuando queremos rezar con las obras de arte, son contemporáneos, vivimos en el mismo tiempo. No los contemplamos como un historiador, un arqueólogo, sino alguien que vive en ese tiempo, ¿no? Y la verdad que representan
sigue siendo contemporáneo. Porque la verdad de Dios sigue siendo contemporáneo, ¿no? Sigue hablándonos. Cuando visitamos nuestras ciudades, no lo sé, porque Almería no conozco, pero en Madrid por lo menos no se ve la vulnerabilidad en el arte que está por ahí. Normalmente son héroes, ¿no?, en sus caballos y que obligan, que exigen que los miramos, ¿no?, desde abajo y que los adoramos. Pero también en Madrid hay esta estatua, que es más bien vulnerable, porque se trata de, bueno, un banco y se ve sin techo, ¿no? Pero al final es una estatua y se reconoce a las heridas que es Cristo, ¿no? Que es Cristo, el Cristo desamparado de un artista, un escultor canadiense. Y ha puesto esta estatua en muchos rincones del mundo. Hay una en Madrid, hay una en Roma, no sé, en otros sitios del mundo. Y no vemos su rostro, pero se reconoce a las heridas, porque así fue, ¿no? Al resucitado lo reconocen a las heridas. Si no meto la mano, pues no sé si eres tú. Es una herejía mostrar un resucitado sin heridas, ¿no? Heridas, vulnerado. Nuestro Señor es un Señor vulnerado. Y ahí es Mateo 25, ¿dónde te hemos visto desamparado y pobre y dónde te hemos visitado? Pues ahí, ¿no? En este Señor en la calle. La vulnerabilidad. Eso también se ve en el pórtico de la gloria, en Santiago, y en muchos pórticos de la gloria, ¿no? El Señor de la gloria, que muestra sin pudor sus manos heridas, sus llagas sangrientas, ¿no? Sus vulnera. No tiene pudor para mostrar. Cuando nosotros con nuestras heridas, nuestra vulnerabilidad, lo escondemos, ¿no?, bajo las alfombras. Pero aquí, en medio de la gloria, lo tiene presente. Ese es el Señor que seguimos, ¿no? Y que cambia un poco todo lo que sabemos de la religión. Él muestra la vulnerabilidad como un camino, ¿no?, como un camino de salvación. Hay un artista contemporáneo, Anish Kapoor, que es británico, indio-británico, y ha hecho esta obra, muy carísima, por cierto, pero es simplemente una mancha roja sobre una pared blanca, ¿no? Bueno. Y nada, puede ser una mancha, es una herida, es una llaga. Es como la condensación de lo que acabo de decir. Porque él dice, el título que él da, que es muy revelador, La curación de Santo Tomás. Una obra de 1989. La curación de Santo Tomás. ¿Dónde está Santo Tomás? ¿Dónde está la curación? ¿Qué es eso? Solamente vemos una mancha, una llaga. Pues él condensa esta narración que conocemos muy bien. Santo Tomás que reconoce al resucitado porque quiere poner la mano en la llaga para reconocerlo. Tocar es ver, ¿no? Una herida que sana, que cura. Esta gran paradoja que no podemos entender si no entremos en ello. Esta llaga también es una puerta abierta para entrar en otra dimensión. ¿Dónde empieza esta obra y dónde acaba? Vemos que necesita todo este blanco de la pared. Vemos también con una pequeña llaga cómo esta blanca pared, que es muy prosaica, se vuelve poesía, se vuelve fiesta, de repente, ¿no? Invitación a entrar en otra dimensión. Lo que hace este artista, no para un público creyente, sino quiere condensar y abstraer, ¿no?, reducir a la esencia, un mensaje que él estima universal, ¿no?, para todos los seres humanos que somos vulnerables, finalmente. Pues es lo mismo lo que hace Caravaggio, ¿no?, finalmente, que de modo más carnal, más corporal, ¿no?, pero al final es lo mismo y tiene que chocar, ¿no?, todavía qué pasa aquí. Esta herida, ¿no?, de Cristo, bueno,
cómo ver, de qué modo ver, contemplar, ¿no? Para entrar y atravesar y entrar en otra dimensión. Bueno. Y esta idea de la llaga, ¿no? Ya lo conocemos de sobra, ahí a Rosa de Lima, ¿no? Que está viviendo, bueno, ahí está. Porque la llaga es sanadora. Otra vez, no se trata de saber muchas cosas, sino de sentir y gustar internamente. Entonces, he preparado un montón de obras y prometo que no puedo terminarlas todas, ¿no? Pero se trata simplemente de gustar algunas y disfrutar de algunas de ellas, ¿no? Entonces, lo que quiero presentar hoy es este camino de la vulnerabilidad, desde la condición de la fragilidad humana. Hay unas obras que revelan esto, pero lo hacen de modo muy distinto que un periódico, que las noticias. En las noticias quieren lo más objetivo posible y nos echan en la cara, ¿no? Un poco la violencia, la fragilidad, la debilidad. Nos podemos desilusionar, desesperar, ¿no? El arte, como dice el Papa Francisco en su discurso, él ha tenido un discurso en 2023 a los artistas, el arte tiene que ser profético, como los profetas biblistas. Entonces, denunciar la injusticia, pero anunciar el reino. Y ya veremos si, hablando de la fragilidad humana, también nos presentan, ¿no? Nos invitan a ver, a abrir este mundo, este sueño de Dios que se llama el reino. Después, en segundo momento, vemos cómo esta fragilidad de la condición humana queda adoptada por Jesús, por este Dios que elige la vulnerabilidad como camino, que transforma esta fragilidad en fortaleza, una fragilidad transformada en vulnerabilidad. Y finalmente, cómo esta vulnerabilidad puede ser apostólica, ¿no? Orientada a los demás, ¿no? Somos enviados como corderos en medio de lobos, ¿no? Vulnerables. Pero esa es realmente una fortaleza. Y quiero hablar de ello contemplando obras de arte, ¿no? Por eso hemos venido, ¿no? Orar la vida a través de el arte. Y la primera instalación que quisiera mostrar y revisitar con vosotros es una instalación que una artista colombiana, Doris Salcedo, montó hace unos años en Madrid, en el Palacio de Cristal. No sé si lo habéis visto. Artista colombiana, Doris Salcedo. Entonces ella es muy, bueno, como mujer, pero también colombiana, muy consciente, ¿no? de esta fragilidad en el mundo. Entonces, lo que hizo ella es recoger los nombres de los ahogados en el Mediterráneo, ¿no? Porque eso no son números, ¿no? De cuántos números de muertos porque una patera ha volcado, ¿no? en el mar. Recogiendo esos nombres, su instalación era minimalista. Trabajo con una materia tan frágil como el agua, tan delicado. Y con el agua aparecen nombres, ¿no? Nombres de esos ahogados, escritos en agua, escritos en lágrimas. Y de repente desaparecen de nuevo y aparecen otros nombres por encima. No sé si se puede ver en este pequeño vídeo cómo un nombre así está desapareciendo. La obra se llama palimpsesto, ¿no? Como estos textos que se sobreponen y al final ya no se ve. Para mí es un poema, un salmo, ¿no? Que el ser humano es frágil. Aunque nuestras manos estén escritos en la palma de la mano de Dios, ¿no? Pero crecemos como hierba y ya desaparecemos. Homenaje a ellos, ¿no? Porque son unas piedras tumbales, digamos, en el suelo y nada más, con esos nombres que aparecen y desaparecen. Un homenaje a esas personas, una puesta en conciencia, ¿no? Que cuando lo visitamos, la gente dice, bueno, eso es una obra de arte, es un monumento, ¿no? Un monumento a esos muertos, una denuncia de lo que está pasando en nuestro mundo. Pero lo hace con esta sencillez, con esta belleza que desarma, ¿no?
que nos hace vulnerables. Tiene otra obra bastante fuerte e intensa, aunque no lo parezca. Vamos en un museo y hay como un manto rojo, ¿no?, echado en el rincón, en la esquina. Pues un manto rojo puede llamar la atención por el amor, la pasión, la sangre también. Son pétalos de rosa, ¿no? Material sumamente frágil. Pétalos de rosa cocidos, ¿no? Cocidos juntos, ¿no? Sí, cocidos con S, ¿no? Coser. Bueno, porque es un homenaje, es como su ramo de flores a una enfermera colombiana que ha sido, bueno, mutilada, violada y matada. Y tantas mujeres, ¿no?, de la violencia de género, ¿no? Una enfermera que cosía heridas, ¿no?, que curaba. Y pues ella, la artista, hace este homenaje que, bueno, echaron en un rincón, ¿no?, a veces, pero bueno, hace algo bello, algo frágil, con meros pétalos de rosa. Ella elige hacer instalaciones no con hormigón y con madera o con colores pintando, sino que esos materiales como el agua, con pétalos de rosa, con arena. Ahora está haciendo una casa hecha de cabello, de pelo humano. Una casa en homenaje a tantas personas que tienen que huir de sus casas, ¿no? Son obligados a huir. De otra artista colombiana, otra instalación que pude ver en Madrid, en la iglesia de San José. Una instalación que se hace presente en una iglesia. Erika Dietes es la artista y se llama esta instalación Sudarios. Ella entrevistó a muchas mujeres de Antioquía, en Colombia, que habían perdido a un ser querido, un marido, un hijo, un primo, ya sabéis, ¿no?, los desaparecidos. ¿Y dónde están? Han muerto, lo que sea. Aquí tenemos unas piedades lamentando que no tienen cuerpo para lamentar. Y entonces la artista entrevistó a estas mujeres, ¿no?, en su extremo dolor. Por eso se llama Sudarios, ¿no? En referencia al sudario, ¿no?, de Cristo. Y espontáneamente, en el momento más álgido de su narración, pues cerraban los ojos, ¿no? Están desnudas, ¿no?, desnudadas por esta historia. Esa también es palabra de Dios para escuchar en una iglesia. Aquí seguían, ¿no?, los sacramentos. Por un tiempo esta instalación, ¿no? Eso remite a Éxodos 3, ¿no? He escuchado el clamor de mi pueblo, ¿no? He bajado para liberar a mi pueblo. Solo una mujer tiene los ojos grandes, abiertas, ¿no?, interpelándonos. No, bueno, denunciando, son los sin voz, ¿no? No tienen voz, pero suenan muy fuerte durante ese tiempo, esos meses, ¿no? Era cuando Arco invitó a Colombia a presentar, entonces había esta exposición maravillosa, tremenda, ¿no? Tremenda, aquí. Y vemos la iglesia que hace, ¿no? Aquí vemos en esta foto que tomé un sacerdote escuchando, ¿no?, una confesión, ¿no?, dando la absolución, dando el perdón, lo que él tampoco tiene, lo que él debe haber recibido primero, ¿no?, algo que no viene de él. Él tiene que ser suficientemente vulnerable, ¿no?, para poder transmitir este perdón. Pero arriba tenemos esas fantasmas, esas mujeres, ¿no?, clamando lo que les pesa en el corazón. Ahí abajo también esta señora, ¿no?, desahogándose, ¿no?, de lo que le pesa. Respuesta, ¿no?, a esta suma fragilidad, bueno, extrema, ¿no?, pero que se vive en el mundo. Pues esta es un mármol, una obra de Rodin, Auguste Rodin, y se llama La mano de Dios, o La creación, tiene dos nombres, ¿no? La mano de Dios, y vemos un trozo de mármol sin pulir, pero de repente hay una mano, la mano del artista, una mano varonil, ¿no?, que sale
y en la mano tiene una roca sin trabajar, y en esta roca tenemos una pareja humana, ¿no? Entrelazada, la mujer y el hombre. El abrazo original en la mano de Dios. Ellos no se dan cuenta de esta mano, porque alrededor solo tienen roca fría y dura, ¿no? A veces nosotros también no encontremos, ¿no?, este calor humano, sino en nosotros necesitamos la distancia, ¿no? O alguien que nos dice, oye, hay una mano de Dios que te sostiene, ¿no? La creación continua, dicen los teólogos. No se trata solamente del principio, sino realmente de esta mano abierta de Dios que sostiene, que da vida, que modela, que también dice que bien está todo lo que he creado, ¿no? El estribillo del Génesis. Aquí se puede leer los dos relatos, ¿no?, de la creación. El primero, a imagen y semejanza de Dios los hizo, en la complementariedad, ¿no?, de los sexos, pero también no está bien que el hombre esté solo, ¿no? Entonces se hicieron una carne, una sola carne. Desnudos, vulnerables, ¿no? Pero en la mano de Dios. Estamos hechos para este abrazo, ¿no? El Dios creador que empuja, ¿no?, que nos empuja a este abrazo. Aunque estemos desnudos, frágiles, ¿no?, de condición frágil. Hay muchas imágenes sobre la creación, ¿no?, que no solamente hablan del principio, del inicio, sino ya de una visión final. La protología es escatología. Digo, hablando del principio de la creación, hablamos ya del destino. Estar abrazado en manos, ¿no?, de nuestro Creador. Aquí vemos que el Creador es un joven, parece a Cristo, cristomorfo. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y este Adán, que todavía es informe, que se modela en manos del alfarero, pues en su rostro se muestra lo que vive interiormente, ¿no? Entonces se hace una gran sonrisa, ¿no?, beatífica, por ser modelado, ¿no?, por estas manos que le acarician. Tenía que buscar mucho para ver un abrazo, ¿no?, como respuesta a la vulnerabilidad, un abrazo con Eva, entre el Creador y Eva. Es de un joven Donatello. Y desgraciadamente no se repitió mucho, o que yo sepa, en la historia del arte. Por ahí vemos a Adán dormido y Dios creador que saca a Eva, ¿no?, de su costado, que la modela. Bueno, y para sacar hay que abrazar. Pero vemos que Eva responde, ¿no? La toma a su creador de la cintura y no está como pasiva. Como si tratara, ¿no?, de su abuelo. Un abrazo maravilloso, ¿no?, también que responde de algún modo, ¿no?, a esta fragilidad de la condición humana. Pero eso es todavía la primera parte sobre la fragilidad. Y aquí también una visión hermosa de una miniatura de una de las primeras Biblias impresas, que vemos el Creador con la criatura Adán, ¿no?, en brazos, ¿no? Eso corresponde al séptimo día, el día de descanso, pero el ser humano descansa en Dios. Y Dios lo lleva a este jardín que se llama Edén, y se parecen muchísimo. Bueno, con esto terminamos esta primera parte sobre la fragilidad humana y cómo, bueno, recordando este abrazo, responda de algún modo a ella. Hay teologías, ¿no?, pensamientos sobre Dios que empiezan con el pecado original. Yo prefiero empezar con el abrazo original. Muy bien, entonces vemos cómo esta fragilidad se transforma en fortaleza, en vulnerabilidad, por este Cristo. Ya empieza con su madre, la anunciación. Fra Angelico, el fraile dominico,
que sabía lo que pintaba y pintaba un montón de anunciaciones, ¿no? Llena, ¿no?, de palomas y de niños que van por ahí, en el Prado, por ejemplo, pero aquí tenemos una muy despojada, casi espartana, minimalista. En la celda número 3 del convento de San Marcos en Florencia. Entonces, imaginaos, vivís en esta celda y cada mañana os levantáis con esta anunciación, ¿no? 3 personajes. En el umbral tenemos a San Pedro Mártir, el intermediario, el intercesario, ¿no? El intercesor, perdón, que nos permite, ¿no?, adentrarnos en esta obra, porque realmente el gran protagonista aquí es el espacio, es la luz, es la distancia del respeto que deja Gabriel, el ángel, con la Virgen, porque acaba de llevar una pregunta enorme, grandiosa, y espera tranquilamente, pacientemente, para que la Virgen, la doncella, dé su sí. Ella no le está mirando. ¿A dónde está mirando? En su interior. ¿Qué hago? ¿No? Y ha dejado de rezar, ahí su dedo todavía lo dice, pero cada libro queda pequeño delante de lo maravilloso del encuentro. Es el encuentro de todos los encuentros, el paradigma de los encuentros. Ojalá tuviéramos este pudor que tiene Gabriel ante la Virgen. Y vemos que las mejillas, ¿no?, se ponen rojos, porque se trata de cosas muy íntimas. Están sintiendo y gustando internamente. Hay tantas cosas que decir sobre ella. Cuando lo pongo en ejercicios, por la mañana, por ejemplo, hay mucha gente que se quedan 3 días, ¿no?, volviendo siempre por la maravilla de lo que se presenta aquí. Una ventana a este gran misterio del encuentro. Porque se trata, ¿no?, de entrar y de ocupar ese sitio. También de volver a decir sí, de volver a ser visitado de lo alto. En la vulnerabilidad, porque ella dice, bueno, no tengo nada. ¿Cómo me pides esto? Es demasiado. ¿Y de dónde viene la luz, no? Bueno, el ángel, bueno, es una luz natural y también, ¿no?, sobrenatural, cuanto más lo miramos. Es para callarse, ¿no?, y para escuchar lo que pasa ahí en este espacio, ¿no?, tan maravilloso, creado, ¿no?, esa tensión de lo que pasa en su interior, ¿no? Pero ella responde, ¿no?, en toda vulnerabilidad, en toda sencillez, ¿no?, y dice sí. Y aquí un abrazo. Va al encuentro de Isabel, ¿no? Ahí tenemos la Virgen con la mano levantada, cantando el Magnificat, pero apoyándose en este abrazo con su prima Isabel. Y dentro de ellos ya están bailando, ¿no?, las criaturas, ¿no?, porque se trata de un encuentro fecundo, ¿no?, para todos. Y bueno, que podamos respetar tanto, ¿no?, la vida incipiente que llevas tú. Solo así podemos, ¿no?, cantar, ¿no?, que Dios despidió a los ricos vacíos, ¿no?, y que eligió a los pobres, ¿no?, a los indigentes y los vulnerables. Este viene de un tríptico sobre la Virgen y es un nacimiento que corresponde a una visión de Brígida de Suecia, que pensaba que la Virgen era tan pura que arrodillada dio luz, ¿no?, a su hijo, así. Pero para lo contemporáneos que somos, vemos a un bebé ahí en el suelo y decimos, bueno, eso nadie haría esto, ¿no? Qué poco respeto, ¿no?, por el bebé. Muestra esta suma fragilidad, ¿no? Es como más simbólica, más teológico lo que vemos aquí que literal, ¿no? Es esta pobreza, esta vulnerabilidad que elige, ¿no? Y hay un obispo de Niza, San Gregorio, del siglo IV, que dice que para mí todos los milagros que hizo Jesús no es una muestra, una prueba, una demostración de su poder, sino el hecho que ha nacido y que ha sido tan vulnerable como en este bebé. Eso para mí es la prueba
del todo poder, del poder, de la fortaleza, que se muestra frágil, bueno, y vulnerable. Y yo, yo lo sigo en él. Eso es la maravilla, ¿no?, de esta religión. Y lo vemos siempre, es un tapiz que está en la Catedral de Los Ángeles, de Moneo, del arquitecto español. Pero el tapiz que está ahí no es de él. Y vemos a Jesús en su bautismo, ¿no?, arrodillado delante de, la dificultad, ¿no?, que tenían los primeros cristianos. ¿Por qué ha sido bautizado si no necesitaba, porque no era sin pecado? Pues sí, solidario, se pone ahí en la fila de los pecadores y muestra esta espalda desnuda, sus pies, va descalzo por todos estos lugares, pero no vemos su rostro ni sus manos. De San Juan Bautista sí se ve sus manos y su rostro, son complementarios, como indicándonos, ¿no?, quién puede ser este rostro y las manos, ¿no?, de Cristo. Pero lo vemos siempre en un lugar más bajo, ¿no?, más kenótico, porque Él salva desde abajo, Él libera desde abajo, Él eleva desde abajo. Dios viene desde abajo, esta mano de Dios que sostiene. Lo vemos aquí, delante de una mujer acusada de adulterio, en Juan 8. La mujer más elegante de Bruegel, es Peter Bruegel el viejo, y normalmente sus mujeres son más campesinas y más, bueno, muy bien. Pero aquí es elegante, porque la elegancia también dice, la elegancia de la resurrección. Yo te perdono, ¿no? Entonces yo no voy a echar estas piedras, ¿no?, que están por todos lados. Y si dibujamos un poco estas líneas, seguimos que está muy bien construido, ¿no? Esta obra del siglo XV, ella es antiquísima. Porque así, con estas líneas, vemos la única verticalidad de ella, contrasta mucho con la verticalidad que es más rigidez, ¿no?, de este Señor, que no se muestra, ¿no?, que se esconde y dice, bueno, ¿qué me está diciendo? Este Dios, ¿cómo puede perdonar los pecados, ¿no? Mira cómo va descalzo y las manos vacías. No. Nuestro Mesías viene desde arriba, no el lugar más bajo, no de todos. Entonces, esta rigidez, esta verticalidad que contrasta tanto, ¿no?, con la de ella, ¿no?, que se deja levantar desde el punto donde el Salvador toca con su dedo, el dedo de Dios toca, o el cielo toca la tierra, el suelo. Ahí donde escribe, ¿no?, ahí en neerlandés, en flamenco, quien está sin pecado, que eche la primera piedra. Pero todos se van y detrás de Jesús está el pequeño Juan, que trata de imitar a su Señor, la imitatio Christi, y vemos cómo esto sigue, ¿no?, esta vulnerabilidad sigue su camino. No sé si es consciente, pero cuando veo este señor de la extrema derecha, ¿no?, o del extremo derecho, pues yo pienso veo al hijo mayor, ¿no?, que también tiene la misma actitud. Pero no sé si Rembrandt se inspiró o no, eso no lo sé. Este que está adelantado, ya por lo menos con sus dos diagonales, persuádeme, convénceme, Jesús, que realmente lo que haces viene de Dios, porque si yo quiero, está más inclinado, ¿no? Pero bueno, hay muchas actitudes y yo digo, pasamos un poco por encima, ¿no?, para dar algún gusto, algún aperitivo. Pero el banquete, para eso hay que tener tiempo y silencio y bueno, para entrar, ¿no?, en estas maravillas. Hace unos años, en el año 2000, había esta instalación en una de las plazas más conocidas de Londres, ¿no?, Trafalgar Square, delante del museo. Hay 4 zócalos, ¿no?, lleno de maravillosos héroes. Bueno, aquí al fondo se ve. Pero entonces, hay uno que está vacío y hay una exposición. La primera exposición era el Ecce Homo. Ecce Homo, sí, mirad
al ser humano, ¿no? Una referencia a Cristo, pero al ser humano, que a veces también está al borde, ¿no?, del abismo. Bueno, va a saltar o no. Una maravilla de instalación, porque no hace falta llenar todo este zócalo, ¿no?, del ego del artista, sino es una intervención bastante humilde, ¿no?, de este Señor con las manos atadas delante del pueblo. Crucifícalo, crucifícalo, ¿no? Este poema de Cummings: nada de lo que vamos a percibir en este mundo iguala el poder de tu intensa fragilidad. Tú te has hecho pobre para enriquecernos con tu pobreza. Tú te has hecho vulnerable para fortalecernos, ¿no?, con tu vulnerabilidad. Vemos también una interpretación contemporánea de la corona de espinas, ¿no?, allí con alambre. Bueno, esta vulnerabilidad en Cristo es un via crucis, bueno, que siempre está relacionado a su Padre, ¿no? No es por un voluntarismo, no es un superhéroe, o el corderito, ¿no?, de Zurbarán. Él tiene 6, no es un corderito, no es una naturaleza muerta, es, como dicen los ingleses, un still life, ¿no?, una vida en suspenso. Es el Agnus Dei, como él dice, ¿no?, el Cordero de Dios, ¿no?, que muestra esta vulnerabilidad de Cristo. Y llegamos aquí a la tercera parte, porque Cristo desde su nacimiento ha sido fiel, ¿no?, a esta vulnerabilidad. Y cómo lo entrega, ¿no?, a sus apóstoles. Pues ya en los discípulos de Emaús, ¿no?, que vienen cabizbajos, ¿no?, con sombras negras, ¿no?, desesperadas, desilusionadas, salen de Jerusalén y de repente una silueta, ¿no?, nada, pero ya les acompaña en este camino y les cambia enteramente, ¿no?, devolviéndoles la esperanza. Pero tienen que ir descalzos y las manos vacías, ¿no? O, de nuevo, en la Catedral de Los Ángeles, ahí donde hemos visto el bautismo, una iglesia diversificada, ¿no?, de todos esos santos que aquí son contemporáneos, ¿no? Hay Ignacio de Loyola, hay Santo Casimir, Santa Cecilia, San Esteban, hay todos ahí mezclados, todos orientados hacia la luz, hacia la cruz, ¿no?, hacia la gloria, hacia la espera de este Salvador, ¿no?, Maranatá, la última frase de la Biblia, ¿no?, donde el Espíritu y la esposa, la iglesia, juntos piden o dicen: el Señor viene. Indicativo, ven Señor. Imperativo, ¿no? Invitando al Señor a que venga. Ignacio mismo conocía de sobra esta vulnerabilidad. Herido por la bala del cañón, físicamente, pero herido en su propio ego, y tenía que luchar con esta propia vulnerabilidad. Aquí en esta estatua lo vemos con solo un manto, nada, inclinado hacia adelante, y en la mano tiene, y se hace uno con su cuerpo, una carta, porque es el del Renacimiento que más escribió. Entonces, su contacto, su conexión, su mantenerse conectado, ¿no?, con todos los que siguen como él. Y quisiera leer esta frase, ¿no?, tan profética del Papa Francisco: prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Bueno. ¿Conocéis el arte japonés del kintsugi? El kintsugi es el arte que acepta las grietas, la fragmentación, ¿no?, la vulnerabilidad, y lo convierte en algo bello, ¿no? Mostrando de oro, ¿no?, estas grietas. Pues un arquitecto esloveno trabaja con materiales orgánicas sencillas para esta capilla. Pero yo quiero mostrar
aquí la puerta del sagrario, que tiene una pequeña grieta, una pequeña llaga. Volvemos a la llaga del principio, pero detrás de la llaga sale la luz, ¿no?, del sagrario, porque por las grietas, ¿no?, entra y sale la luz. Una obra visual que dice, ¿no?, todo lo que hay que decir, ¿no?, y más de lo que palabras puedan decir. Pero vemos ahí un homenaje a esta otra obra que vimos, bueno, porque es la llaga de Cristo. Pero todas sus obras, es otra capilla en Albania, capilla de colegio, tal vez nos puede inspirar aquí, La Salle, pues lo que hace, utilizar bloques fragmentados, ¿no? La puerta del sagrario que tiene un trozo roto, bueno, que remita a esta fragilidad, o incluso para el crucifijo, no tengo buenas fotografías, pero he encontrado un crucifijo de yeso ahí perdido en la basura, roto, y él como el kintsugi como dorado, ha puesto pan de oro sobre las heridas, ¿no?, este crucifijo. Yo creo que es una superposición muy interesante. Voy acabando. Bueno, sobre superposiciones, un médico salvadoreño, yo en Madrid organicé pedí a 4 artistas a exponer sobre la fragilidad, sobre la vulnerabilidad que encuentran en la naturaleza o en el ser humano. Entonces, Rafael Díaz es un médico que también es artista, fotógrafo. Él ha hecho como un homenaje al expolio, ¿no?, pero con un refugiado sirio y estas mantas que arropan. Entonces, un contra-expolio. Más bien el abrazo de los que dan, que cuidan, ¿no? Porque como médico eres muy, desde esta clave, esas manos que no quitan, pero que arropan y que cuidan. Y eso quiere poner ahí de relieve. Eso lo vemos en esta exposición Vulnerables en Olumen, el espacio de los dominicos en Madrid, que es una iglesia. Hemos proyectado esta imagen sobre el crucifijo que está ahí, y se hace Mateo 25, ¿no? Se identifica, ¿no?, con los refugiados. ¿Conocéis la Trinidad samaritana, donde vemos la humanidad herida, acogida, abrazada, ¿no?, acogido dentro, en el corazón de la Trinidad? Entonces, este abrazo que responde a nuestra suma fragilidad. Pero quisiera terminar con este buen samaritano. Es un buen samaritano que se encuentra en un museo en París, en el Petit Palais, no está en una iglesia. Es enorme, ¿no? Y vemos un samaritano frágil y vulnerable. Un samaritano mayor, que titubea, ¿no?, bajo el peso de este herido. Y tiene que abrazarle para que no se caiga, ¿no? Totalmente desnudo, totalmente vulnerable, pero con esta sonrisa beatífica, porque la mano de Dios viene desde abajo, le sostiene. El buen samaritano es esta mano de Dios, ¿no?, que le viene desde abajo. Y la luz clemente, ¿no?, de Dios que le viene desde arriba, que le recuerda esto. El buen samaritano que se dirige hacia nosotros. No hay escapatoria, ¿no? Hay que decidir, ¿qué hacemos? Que nos interpela para ser como Él, para no atrincherarnos detrás de nuestras excusas, diciendo, no, yo no puedo ayudar porque yo soy vulnerable. Pues ese no lo dice. Y eso es la vulnerabilidad orientada hacia los demás, acogida como lo hace Cristo. Pues con esto, y eso también se hace una vez que vemos esto, que adoptemos esto, nos hacemos más sensibles por lo más pequeño, lo sencillo que existe en el mundo. Esta
Es una maravilla, es Wolfgang Leib, es un artista muy zen, muy creyente en ese sentido más amplio, que recoge polen de avellana, o polen de avellana que no vemos normalmente, está en la naturaleza. Es la materia más minúscula, pero más fértil también, más potente, y lo recoge en esas alfombras que pone simplemente en el suelo, ¿no? Nada de ego de artista, sino al servicio de la maravilla de este color, de esta luz, que no es nada artificial, es lo puramente orgánico y natural. Un poder de esta materia tan minúscula que recoge como un monje, ¿no? Sí, como dice el aforista valenciano Daniel Mocher, lo sencillo es un lujo al alcance de todos. Pero normalmente no solemos tomar nuestro tiempo. También lo que hace con este polen es ponerlo en pequeñas montañas, porque una montaña siempre es una invitación a encontrarnos con el cielo, a subir la montaña y rezar. Bueno, Jesús lo hacía todo el tiempo. Pues nadie puede salir indemne de lo sencillo. Maravilla. ¿Queremos ser indemne o vulnerable? Entonces, en 2019, ese artista, Wolfgang Leib, instaló una pequeña montaña en este monasterio de San Marco en Florencia, donde vemos a Cristo y aquí delante este homenaje, este diálogo, ¿no? Con la misma intensidad, o una intensidad que empieza a dialogar con lo contemporáneo, este polen, que tiene todo en potencia, pero es más frágil. Aquí tenemos el hombre de Dolores, ¿no? Lo más frágil, pero lo tiene todo en potencia. Hoy encontré una pequeña alegría. Me hice tan pequeño como ella para ser el instante que está lleno de ella. Pues con este poder, ¿no? De lo frágil, pues llegamos a esta visión que puede ser como el reino de Dios, donde todos nos parecemos en el mismo color translúcido, cuencos distintos, somos de distintas formas, ¿no? Pero es como un reino de Dios muy frágil, muy glorioso. Y yo siempre cuando recemos en la tercera plegaria eucarística por los difuntos, se pide, transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el tuyo. Transforme nuestro cuerpo frágil, nuestra fragilidad, en gloria, cuerpo glorioso como el tuyo. Cuerpo vulnerable. Pues muchas gracias por vuestra atención. Entonces, aquí tengo algunos libros que tratan sobre este tema y es el momento publicitario, ¿no? Dos tandas de ejercicios que doy, un poco lejos de aquí, pero bueno, en Ávila y en Loyola, por si estáis interesados, para entrar de otro modo en en lo que aquí hemos hecho muy condensado, pero otra ocasión será el retiro de Cuaresma, ¿verdad?